Dando una enseñanza durante todo este tiempo. Hemos estado viendo acerca de la serie de las pruebas que pasamos, ¿verdad? Y pues las pruebas, pues, precisamente, valga la redundancia, prueban lo que hay dentro de nuestro corazón, de qué estamos hechos. Y pues hoy vamos a estar hablando acerca de la prueba del desánimo, acerca de la prueba de la frustración y de la obstinación. Vamos a estar viendo estas tres pruebas que todos en algún momento pasamos y necesitamos guardar nuestro corazón, mirar lo que hay dentro y examinarnos para sacar lo que no le agrada al Señor. Así que le voy a pedir, por favor, que pueda ayudarme con la próxima. Todos hemos experimentado en algún momento desánimo. El salmista, ¿verdad? En un momento determinado de su vida, después de tanta persecución y tanta situación que pasó, él pudo decir lo siguiente en el Salmo 42:10. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Muchas veces podemos escuchar estas palabras. El enemigo nos habla, de repente vienen personas que conocemos, que no conocen de Cristo y nos hablan, ¿dónde está tu Dios en medio de esta situación que estás pasando? Ahora, necesitamos entender que hay factores que producen el desánimo. Y el primero es por voces exteriores. Esto da la sensación muchas de las ocasiones que nosotros de repente no podemos agradar a Dios o que no damos la talla en esto o aquello. El enemigo siempre va a usar voces externas para desanimarnos y para que no cumplamos el propósito. También también el desánimo viene por cansancio físico. Y pues el cansancio físico, cuando estamos demasiado cansados, muchas veces tendemos a descuidar nuestra vida de oración. Hay muchas personas que de repente están trabajando y van dejando a un lado su relación con Dios y por ende se van desanimando. Y la siguiente es cuando nuestra respuesta tarda. Nos desanimamos muchas de las ocasiones y quien no ha experimentado que a veces cuando no hemos visto lo que hemos estado orando, nos tendemos a desanimar. Y pues nuestra respuesta tarda, nuestras oraciones no son respondidas y pues muchas veces tendemos a dejar allí. Pero eso no es el deseo de Dios. Vamos a estar viendo pues el primer factor por el cual muchas veces viene el desánimo y es pues obviamente por las voces externas, por voces externas o exteriores. En el libro de Primera de Samuel, esa no es la tercera, mijo, perdón, la tercera. Listo. Por voces exteriores. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, del 33 al 37, es así es. Dice así, pero Saúl dijo a David, no puedes ir en contra del filisteo. Estaban pues ellos acampando allí mucho tiempo, Saúl y el ejército, y de repente aparece David. David no había escuchado todas las veces que Goliat les había desanimado al ejército de Israel. Él llega y de repente ya Saúl estaba tan contaminado con todo lo que había escuchado que le dice a David, no puedes ir contra el filisteo para pelear con él. Porque aún, miren lo que dice, eres muy joven, eres hombre joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre cuando vino un león o un oso y él tomó un cordero del rebaño. Yo salí en pos de él, lo golpeé y rescaté al cordero de su boca, levantándose contra mí. Lo agarré por la barba y lo herí, lo maté. Tu siervo mató al león y al oso. Este filisteo incircunciso será como uno, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David dijo,
el Señor me libró de las garras de los leones y del oso, del oso, Él me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David, tú y el Señor esté contigo. O sea, anda tú y allá, bueno, que Dios te ayude, el Señor esté contigo. Vamos a la próxima. Si nosotros vemos, ¿verdad?, la historia de esta batalla, vemos que David pues estaba ya frente a Goliat y Goliat no era cualquiera, posiblemente era uno de los mejores, de hecho era uno de los gigantes, de los pocos gigantes que quedaban en ese tiempo, o sea que no se la iba a ver fácil, mas sin embargo David estaba con el Señor. Esta historia probablemente es uno de los mejores ejemplos de prueba que nos encontramos en la Biblia. Cuando David se ofreció como voluntario para luchar contra el gigante, nadie lo animó. Si usted se dio cuenta, ¿verdad? Y podemos leer en textos anteriores, sus hermanos no creían en él. De hecho, le dijeron, tú estás aquí para ver lo que pasa. Y comenzaron a acusarlo y a desanimarlo, a decirle palabras negativas. De hecho, él se encuentra con Saúl también y también le dice palabras negativas, como por ejemplo, eres demasiado joven o no tienes una armadura adecuada. Él es mucho más grande y más experimentado que tú, y así sucesivamente en nuestra contra. Muchas de las ocasiones nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones, ¿verdad? El enemigo va a enviar voces externas, personas o el mismo diablo que nos habla y que nos sigue hablando y de tal manera que nos oprime, haciéndonos ver que somos demasiado débiles o que somos demasiado jóvenes o que no podemos o tú que me vas a vencer o ya te voy a destruir. Y todas esas voces, ¿verdad?, quieren venir a desanimarnos y muchas veces golpean nuestra alma. David no dejó que aquellas palabras que le desanimaban, aquellas palabras, ¿verdad?, que estaban allí queriendo entrar en su vida, porque aquí quiero que usted note algo importante. Él no dejó que aquellas palabras entren en su vida. Muchas de las ocasiones vamos a tener voces externas, pero depende de ti y de mí si nosotros permitimos que esas palabras penetren a lo profundo de nuestro espíritu, y allí sí es el problema, porque ahí el diablo nos comió viva. Vamos a la próxima, por favor. En muchas ocasiones, Satanás vendrá contra nosotros para desanimarnos. ¿Por qué hace Satanás aquello? Porque sabe que necesitaremos tener el valor para superar los ataques en contra nuestra, para que no podamos cumplir el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Pues nos desanimamos y cuando nos desanimamos nos debilitamos y perdemos el valor de continuar. El diablo sabe el propósito que usted tiene. Y entonces por eso muchas de las ocasiones va a enviar voces que le va a decir, tú no eres adecuado, mira tu debilidad, mírate, no eres esto, no eres aquello, no das la talla. Pero hay algo que nosotros muchas de las ocasiones olvidamos, que David sí lo sabía, es que Dios vivía dentro de él. Y eso es lo que nosotros necesitamos recordar cuando vengan voces externas, que sí, nosotros somos débiles, pero hay alguien que vive dentro de nosotros que es mucho más fuerte y que le venció en la cruz del Calvario. Por ende, cuando vengan los tiempos de desánimo, necesitamos sacudirnos el polvo de nuestros pies, rechazar esos argumentos. Muchas veces van a venir como opresiones, o sea, nos va a doler la cabeza, vendrán ataques y ataques, pero necesitamos aprender a rechazar y a rechazar esas palabras. En algún momento, mientras nos sometamos a la palabra, mientras nos sometamos a Dios y hagamos lo que dice el Señor, el enemigo va a huir, porque así Dios lo prometió en el libro de Santiago. Mientras nos sometamos a Él y lo resistamos, entonces el enemigo va a huir. Vamos a la próxima, por favor. No solamente, ¿verdad?, viene por voces externas que nos hacen ver que de repente nosotros no podemos, como le dije, o no damos la talla.
Puede ser que nos equivoquemos como hijos de Dios, pero déjeme decirle algo. Dios ya sabía que íbamos a equivocarnos. No dije que íbamos a pecar, que íbamos a seguir pecando o a envolvernos en pecado. Dije que vamos a errar. Dios sí sabía, pero aún así decidió amarnos y perdonarnos. Otra razón por la cual viene el desánimo también es por el cansancio físico. Y aquí tenemos un ejemplo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 3. Dice así: cuando Acab llegó a su casa y le contó a Jezabel todo lo que Elías había dicho, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente, por si acaso lo maten también a él. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Si usted se da cuenta, él había ido, ¿verdad?, a enfrentarse con 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Había subido el monte. Ahora, Elías no era pues un jovencito, ¿verdad?, de 17, 20, 30 años. Elías ya era un profeta que tenía su edad. Sin embargo, él había subido el monte de Carmelo porque Dios le había dado la vitalidad y la fuerza y por ende Dios le había enviado a esa misión. O sea que cuando Dios nos envía a hacer algo, Dios nos dará la capacidad y la fuerza para poder hacer aquello. Así que por favor siga la próxima. Si vemos entonces, Elías vence a estos 450, los mata, ¿verdad? Y ya estaba cansado. Necesitaba una buena noche de descanso y unas 2 comidas, ¿verdad? Sobre todo si es varón, los varones comen bastante. Y eso exactamente es lo que Dios le dio. Elías estaba desanimado por la fatiga. Y como resultado, ¿qué sucedió? Primero se quedó solo y se entregó a la autocompasión. Lo peor que usted y yo podemos hacer es quedarnos solos cuando nos sentimos desanimados. El diablo siempre va a tratar de que usted se sienta solo y va a tratar de aislarlo. De hecho, muchas veces nos va a hacer que nos sinamos y vamos a perder muchos argumentos en nuestra mente. Y entonces, ¿qué va a suceder? Nos vamos a herir, nos vamos a resentir y nos tiramos a la autocompasión. Pobrecito de mí, yo no puedo, miren lo que me hicieron, mira esta, bueno, podría haber dicho él, pues esta, mira Jezabel que me quiere matar. Se entregó totalmente a la autocompasión. Se sintió tan mal que estuvo a punto de rendirse y morir. Pero ¿qué hizo Dios en medio de aquello? Dios no le dijo: pobrecito Elías, mira cómo yo te veo ahí, que estás tremendamente mal. No, Dios le ministró fuerzas espirituales y físicas. Esto quiere decir que cuando nos falta fuerzas físicas y espirituales, necesitamos correr a Él. Lo que demuestra que incluso los grandes hombres de Dios, mujeres o hombres de Dios, llegan a desanimarse como cualquier otra persona. De hecho, estas personas no son grandes porque de repente pues han tenido la super fe. Todo lo que recibieron lo recibieron de Dios. Y usted y yo también podemos recibir lo mismo. Muchas de las ocasiones las personas se desaniman cuando están cansadas, cuando han tenido muchas situaciones y han estado ajetreando de aquí para allá y han descuidado su lugar secreto. Mire, usted y yo podemos ministrar, usted y yo podemos pues ser usados tremendamente, pero si descuidamos nuestro lugar secreto, siempre sí vamos a caer en el desánimo. Y cuidado.
porque allí caen muchos, cuando ya están trabajando, cuando ya están haciendo, y a veces ya no le dan tiempo a la oración, no le dan tiempo a su lugar secreto. Tenga cuidado, porque allí el enemigo comenzará a presentarme ofertas que me saquen de la voluntad del Señor. Cuando tú y yo estamos cansados físicamente, cuando tú y yo estamos cansados espiritualmente, entonces el enemigo tiene cancha abierta para destruirnos. Por ende, debemos estar alertas. Próxima, por favor. La próxima, espérenme un ratito. Es la número 7. Elías estaba totalmente cansado, ya lo vimos, perdón. La próxima es cuando nuestra respuesta tarda. Cuando esperamos mucho tiempo, esa es la tercera causa por la cual nosotros nos desanimamos. Cuando esperamos mucho tiempo por algo o sentimos que está en nuestra contra, tendemos a cansarnos y a agotarnos. Muchas de las ocasiones, ¿verdad? Cuando nosotros estamos esperando algo. ¿A quién no le ha pasado? De repente, por ejemplo, estamos orando por un familiar y este familiar lo vemos peor. Y entonces como que decimos, no, ya la verdad es que yo veo que Dios no me responde, algo pasa, esta persona es dura. Y muchas veces decimos, no, yo ya no voy a orar por esa persona. O nos decepciona tremendamente y decimos, no, basta, yo ya no oro por esa persona. Y tendemos a desanimarnos. O cuántas veces hemos estado pidiendo por algo y el enemigo nos ha hecho pensar que de repente Dios no te escucha, Dios no te oye, mírate, no has logrado nada. Y entonces vienen todos esos argumentos satánicos a nuestra mente. Y cuando la respuesta es tarda, ¿verdad? Tendemos a desanimarnos. A veces no estamos tan preparados para afrontar la ruptura de todas las cosas. Por ende, debes de tratar con el problema de inmediato, en vez de caer en la autocompasión. Necesitamos entender que cuando estemos viviendo situaciones así, cuando nuestra respuesta tarda, cuando de repente estamos orando y no vemos respuesta, ¿sabe qué? Podemos cantar este canto que siempre lo entonamos, aunque no pueda ver, está sobrando. Yo me recuerdo que hace unos años atrás, antes de la pandemia, ¿verdad? Estábamos en la iglesia central y estábamos cantando este cántico, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Y el pastor estaba ministrando y en eso me da una palabra y la palabra era la misma. Aunque no puedas verlo, Dios está obrando. Y bendita pandemia, porque Dios comenzó a levantar después de esa pandemia gente muy hermosa y muy linda que trabaja con nosotros, que en ese momento yo, pues, estos ojos físicos no los podía ver, pero sin embargo Dios estaba preparando personas para levantar conforme a su corazón. Entonces, hay cosas que nosotros no vamos a poder ver físicamente, pero que Dios tras telón está obrando, porque lo que quiere, Señor, desarrollar es los músculos de la perseverancia, porque es fácil que nos desanimemos, es fácil que digamos, no, esto ya no va, yo ya no voy a orar por esto, esta persona no cambia, esta circunstancia no cambia, parece que las situaciones no cambian, es lo mismo. Ahí es donde tengo que tranquilizarme y donde tengo que decirle, Señor, dame una palabra para seguir este desierto. Cuando Elías estaba pasando por ese momento, dice la palabra que el Señor le dio comida, ya lo vimos. O sea que Dios siempre te va a dar una comida, una palabra para que puedas atravesar ese desierto o esa prueba. Siempre que pases un desierto y una prueba, pídele al Señor que te dé una palabra para que te ayude a avanzar en medio de la situación que tú no ves. Necesitamos tratar el problema, no quedarnos allí y pues desanimarnos o hacernos ver que somos inadecuados. Entienda esto, estamos en un proceso. Y si el Dios bendito, Rey eterno, nos tiene paciencia, entonces también necesitamos tener paciencia nosotros. Hay momentos en que la respuesta tarda, porque cuando Dios se tarda es porque está preparando algo extraordinario para sus hijos, porque Dios a sus hijos le da lo mejor, no cualquier cosa, le da lo mejor.
Así que podemos ver a través de la palabra que Dios obra y que en medio de esas circunstancias difíciles, Dios está trabajando. ¿Qué hacer cuando viene el desánimo? La próxima diapositiva, por favor. Primero, cuando empiece a sentir que se hunde en el desánimo, pídale a alguien. La próxima, por favor. ¿Qué hacer cuando pasa el desánimo? Pídale a alguien que ore por usted y con usted u ore solo. No permita que el enemigo le taladre en la mente y usted ahí se queda. No. Cuando usted esté pasando situaciones difíciles, no se aísle. No se aleje de la iglesia. No diga, no quiero que nadie sepa mi problema. Yo aquí nomás, aquí cito nomás. No. Hable con una persona de confianza y dígale, me estoy muriendo, estoy desanimado, por favor, ora por mí. Entonces, hermano, primero estamos demostrando humildad porque estamos diciendo, Señor, yo no puedo. Y segundo, que como Dios ve nuestra actitud, Él va a enviar la ayuda que necesitamos. Así que cuando estemos pasando por situaciones, pídale a alguien que ore con usted, no solamente por usted, porque a veces puedo decir, a ver, ore por mí y ahí le dejo el problema y ayude también, por favor, y yo me voy. No, no se trata de eso, se trata de que podamos estar pidiendo ayuda, por favor, ayúdenme. Por favor, restáurenme, por favor, me siento en esta condición, quiero salir. Segundo, es inútil desanimarse, nada cambia ni te hace sentir mejor. Cuando nos sentimos así, hermano, créamelo, trate de buscar palabra que lo fortalezca, no deje de conectarse a las oraciones, a las enseñanzas, no deje de conectarse. ¿Por qué? Porque ahí vamos a recibir una palabra que nos va a ayudar a salir de esa situación. Pero si usted dice, no, yo apago la cámara, yo apago todo, yo apago el teléfono, yo no quiero saber nada de nadie y aquí lloro con mi almohada, ahí usted le está dando cabida para que el enemigo le destruya y no va a cambiar la situación. Es más, nosotros cambiamos situaciones orando. Debemos esquivar el desánimo, pues Dios nos ayudará en los tiempos de desánimos, pero no se afligirá ni se lamentará con nosotros. Dios sí nos va a ayudar, pero lo que Dios no va a hacer es que se va a afligir allí también y se va, y bueno, tú coge tu almohada que yo cojo la mía. No, no, Dios no va a hacer eso. Así que necesitamos rechazar todo desánimo y dígale, Señor, abra su corazón y dígale, Señor, dejé de orar, dejé mi lugar secreto, dejé de amar tu palabra, por favor, prodúcelo en mi vida. Y entonces, Dios que es tan bueno, cuando usted habla la verdad en lo íntimo, Dios le proveerá lo que necesita para el momento. Listo. Hay otra prueba que nosotros vamos a ver. Y es la prueba de la frustración. La siguiente, por favor. La prueba de la frustración. Todos en algún momento nos hemos sentido frustrados. Mire lo que decía Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, 21. No desecho la gracia de Dios si la justicia se obtuviera mediante la ley. Cristo habría muerto en vano. Eso le estaba diciendo los Gálatas porque los Gálatas estaban como desviándose y comenzaron por la gracia y después terminaron con la ley. Entonces, todos pasamos frustraciones. ¿Por qué pasamos frustraciones? Muchas veces pasamos frustraciones porque lo que queremos que suceda parece tardar una eternidad en suceder. ¿A cuántos nos ha pasado que estamos orando y orando y orando porque algo suceda y parece que no sucede? Estamos orando por un trabajo, Señor, provee el trabajo, provee el trabajo, provee el trabajo, y parece que el trabajo huye de nosotros. O estamos orando por una situación y parece que la situación como que se alarga. A veces nos sentimos frustrados.
También nos sentimos frustradas porque lo que tenemos que hacer es muy difícil o nadie nos ayuda. Si se da cuenta que en muchas de las ocasiones sentimos que no podemos, que es demasiado, los jóvenes se sienten frustrados porque tienen hartísimos deberes y tienen también acá el devocional y tienen también acá, y muchas de las ocasiones allí hay frustración. O los niños también se frustran, o los adultos mucho más cuando de repente sentimos que nadie nos ayuda. ¿Qué más? Cuando o nos sentimos frustrados porque el dinero que necesitamos no llega. De repente tenemos una fe que ya va a llegar ese dinero, ya va a llegar a las 4 de la tarde. Esa es su fe natural. ¿Por qué es mi fe natural? Porque cuando Dios produce una convicción, sea que llegue a las 4, sea que llegue a las 6, yo tengo la convicción de que aquello va a llegar. Pero muchas veces nos sentimos frustrados y decimos, Señor, pero si yo creí y yo creí, pero no llega. O porque nos sentimos también con dolores, nos frustramos porque ¿por qué tengo este dolor? ¿Por qué todavía tengo esta situación? ¿Por qué todavía me duele esto? O nos frustramos porque tenemos cargas y sufrimientos por los que oramos, que nos eliminen y parece no tener fin. Muchas veces oramos que esos sufrimientos se eliminen de nuestra vida y parece que no cambia la situación y eso nos frustra, nos desanima. Yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Más de mí para que se anime. Todos en algún momento hemos pasado por esa situación de frustración y hemos sido tentados a quedarnos allí frustrados y hasta enojados con Dios. ¿Dónde está tu Dios? Nos dice el enemigo y las circunstancias, pero es allí donde necesitamos crecer. Cuando nos sentimos frustrados, la próxima, por favor. Nos sentimos frustrados suele ser porque tratamos de hacer las cosas por nuestra cuenta o que estamos actuando bajo las órdenes o no estamos, perdón, actuando bajo las órdenes de Dios. Muchas veces nos sentimos frustrados porque nosotros decidimos, yo busqué ese trabajo a mi manera, yo hice esto a mi manera y entonces me siento frustrado porque como lo hice y no me salió, me puse en este negocio y no me salió, me puse en esto y no me salió como yo pensé. Entonces nos sentimos frustrados. Señor, pero ¿por qué lo permites? Y a veces no nos damos cuenta que somos nosotros. Para pasar la prueba de la frustración, debemos confiar en que Dios hará lo que solo Él puede hacer y tenemos que dejar que Él sea Dios. O sea, que Él gobierne, que Él sea el Señor. Pero para pasar esa prueba necesitamos aprender a confiar. Y a veces, hermano, cuando las circunstancias nos están diciendo lo contrario, no es fácil. Pero allí se requiere que nosotros permanezcamos y seamos fieles. Vamos a la próxima, por favor. Vamos a respondernos algunas de estas preguntas. La primera, se siente frustrado con su crecimiento espiritual. Es que yo no crezco, yo no tengo el don que tiene la hermana, yo me siento como que no doy la talla o como que no nací para ser cristiana o cristiano. Nos sentimos frustrados muchas veces con nuestro crecimiento o siento que no estoy creciendo. Mira, el siento, y eso es totalmente erróneo, ese siento debe erradicarse de nuestra boca. Se siente que siempre será el mismo que es hoy, que yo no cambio, los demás también me dicen que yo no cambio, entonces yo creo que soy la misma. Parece que cuando más ora y busca a Dios, peor se pone la cosa. ¿Alguna vez has experimentado eso? Que usted está que ora y aquí se conectan las oraciones a la madrugada y se conectan las oraciones y se conecta acá y se conecta allá y estamos en la iglesia y de repente parece que no pasa nada. Y entonces el enemigo viene, mira, es que Dios no te escucha. Es que tú no puedes y trae argumentos mentirosos y muchas de las ocasiones ese sentimiento de insatisfacción, de decepción viene a nuestras vidas y causa frustración. Tiene luchas en áreas de personalidad que le causan problemas. Hay algo en su vida que lo esclaviza y está tratando de liberarse. Muchas de las ocasiones, ¿verdad? Sobre todo aquellos que son fosforitos, de repente que ¡flum! Dicen la palabra y después están queriendo recogerla. Muchas veces se sienten frustrados porque dicen, yo no quiero ser así, pero soy así.
¿O por qué yo tengo esta situación? ¿O por qué yo manejo esto? ¿Sabe? Siempre necesitamos ir a la raíz, porque todo lo que somos provino posiblemente de algo que no lidiamos en nuestro pasado. Hace muchos años atrás, me acuerdo tanto que era de las personas, ¿verdad?, que contaba con dinero que no tenía. Yo, estábamos noviembre y estaba contando con dinero con el 10º de diciembre. El 10º de mi esposo, pues ni siquiera era el mío. Entonces me frustraba porque yo quería cambiar y no podía, y no podía, y no quería ya hacer eso. Hasta que un día orando le pregunté, Señor, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué me afano? ¿Por qué no puedo confiar en ti? Y entonces el Señor me hizo ver, ¿verdad?, que yo tenía un problema con la paternidad, o sea, me costaba confiar en Dios y comenzaba yo a confiar en lo físico, en lo natural, y como había tenido un problema de paternidad, entonces yo pensaba que Dios no me podía proveer, que yo tenía que buscar los recursos. Y entonces por eso contaba con dinero que ni siquiera tenía en el bolsillo. Y eso traía mucha frustración a mi vida. Hay áreas en las cuales nosotros queremos cambiar y muchas veces nos enojamos, nos frustramos y hasta nos desanimamos precisamente porque queremos cambiar esta área, porque yo veo que de repente esa persona de allá es como mejor o entró conmigo y veo que está creciendo y yo hay algo que me estorba. Muchas veces nos sentimos frustrados así. Y Dios quiere liberarnos de aquello. La frustración surge cuando intentamos resolver las cosas a nuestra manera. Es que yo puedo. Mi yo ese tiene que ser erradicado. Olvidamos que Él es el único que puede darnos lo que queremos en la vida y hacer que sucedan las cosas. Escúcheme bien. El único que puede ayudarlo en medio de cualquier situación es Dios cuando nos rendimos a Él. Cuando digo, Señor, que se haga lo que tú quieres. Yo me rindo, ya no lucho, ya no vivo luchando contigo. No lo quiero hacer a mi manera, que sea como tú lo quieres, Señor. Desconocemos que Él es el único que puede abrirnos puertas en el ministerio, en el trabajo y en cualquier lugar. Escúcheme, esa independencia que ya mismo vamos a ver de Dios tiene que trabajarla mucho, porque a veces como que queremos nosotros mismos abrirnos puertas y cuando nosotros vemos que las puertas se nos cierran en la cara nos sentimos frustrados, queremos irnos a otro lugar, a otro país, porque de repente allá sí nos va mejor y aquí no nos va tan bien. Escúcheme, donde quiera que usted vaya, la bendición le va a seguir si usted está bajo la voluntad de Dios. Pero si yo no estoy bajo la voluntad de Dios, donde quiera que yo vaya, no le aseguro que le va a ir bien. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida está gobernada por Dios y Él sabe lo que nos conviene. Así que Él es el que abre las puertas, Él es el que provee las personas. Hace mucho tiempo atrás leía, cuando estaba leyendo el libro de Éxodo, me impactaba algo con respecto al tabernáculo y con respecto a Moisés. El Señor le dio el diseño a Moisés, le dio todo lo que él necesitaba para poder hacer aquello. Pero no solo le proveyó a eso, él le dijo, ve y pídele a las personas. Ya Dios había puesto en el corazón de las personas lo que ellos iban a dar. Y no solo eso, sino que también le proveyó las personas que iban a trabajar en el tabernáculo. Y de uno de ellos era Besael. Y Dios lo había capacitado a Besael para que pueda trabajar con Moisés. Y eso me abrió el entendimiento y pude comprender que cuando Dios le llama a un lugar, Dios mismo te va a proveer las personas. Dios mismo te va a proveer todo lo que necesitas si Dios te mandó a hacer algo. Porque cuando Dios abre puertas, Dios se encarga de bendecirte donde quiera que vas. Si Dios te da una orden, entonces esa orden se va a cumplir porque ya Dios ha ordenado a la gente que te bendiga. Y eso, hermano, es así. En el reino se maneja así. Listo, vamos a la próxima, por favor. La solución, entregar nuestra frustración. Muchas veces nos sentimos tan frustrados porque tratamos de cambiar todo nosotros mismos, en lugar de confiar en Dios. Voy a repetirlo.
Muchas veces nos sentimos frustrados porque nosotros tratamos en nuestra fuerza y no es en su fuerza que va a cambiar. El pueblo de Israel pensó que era en su fuerza que podía agradar a Dios. Usted y yo nunca en nuestras fuerzas podremos agradar a Dios porque lo humano, hermano, no le sirve a Dios para poder agradarlo a Él. Es la obediencia, una voluntad rendida a Él y sobre todo la gracia que recibimos de Él para obedecerle. Él es el que nos da la gracia, Él es el que nos provee todo lo que necesitamos. Lo único que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Pero cuando tratamos de cambiarnos a nosotros mismos, de hacer las cosas a nosotros, de abrirnos las puertas a nosotros, hermano, usted y yo nos vamos a sentir re frustrados, ultra que frustrados. ¿Por qué? Porque el hombre no abre puertas. Y cuando el hombre abre puertas, hermano, prepárese lamentablemente para lo que viene. Dios es el que abre la puerta a sus hijos. Cuando más tratamos de abrir puertas con nuestras propias fuerzas, más se cerrarán. Pues cuando hacemos todo según la voluntad de Dios, Él comenzará a abrir puertas importantes cuando menos, escúcheme bien, cuando menos lo esperamos. O sea, ese trabajo que tú necesitas no estará cuando tú estás obsesionado. He entregado currículum por aquí, ya he entregado currículum medio ciudad, a medio Ecuador y por ahí también para los internacionales. También me fui para allá a entregar currículum y me siento frustrado, enojado. Mira, descansa en Dios. Ríndele aquello, olvídate, sírvele a Él y deja que Dios te abra las puertas. Porque cuando Dios abre, Dios bendice. Debemos ser humildes y reconocer que no podemos resolver esto o aquello, así que se lo entregamos al Señor para que Él obre. Al ser totalmente sinceros, puedes sentir casi literalmente que ese peso, ¿verdad? De la frustración se quita de nuestras vidas. Es así, hermano. Mire, no hay nada más feo y más tedioso que pelear con Dios y querer hacer las cosas a nuestra manera. Dios, todo peso. Así que vamos a la próxima, por favor. La prueba de la obstinación. Números 14. Perdón. Del 34 al 39. Dice así, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová. Le doy un poquito el trasfondo aquí, ¿verdad? O el contexto. El Señor les había mandado a revisar la tierra de Canaán y ellos trajeron el informe y dijeron pues que las uvas eran súper grandes y todo, pero también habían los hijos de Anat. Y ellos pensaron que los hijos de Anat, ¿verdad? Se los comerían como a pan. Y esos 12 hombres, esos 10 hombres, porque fueron 12, pero 10 de ellos trajeron un informe totalmente negativo que hizo que el pueblo comenzara a murmurar. El Señor se enojó y les dijo, miren, estos se van a quedar en esta tierra y van a estar en estos desiertos 40 años. Por los 30 días que estuvieron ellos explorando la tierra, cada día se aumentará un año. Entonces estuvieron 40 años en el desierto. Y el Señor le dijo, miren, ¿saben qué? Ya no suban a esta tierra, no se las voy a dar. Pero como este pueblo era obstinado, ¿verdad? Rebelde, dice que se levantaron en la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí. Ya Dios les había dicho, no suban, no estaré con ustedes, para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No suba, porque Jehová no está en medio de vosotros. Eso es peligroso, hermano. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo que están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Mire lo que les dijo, van a caer a espada.
Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con nosotros. El 44. Sin embargo, ellos se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte e hirieron y los derrotaron persiguiéndoles hasta Horma. Mire, ellos se obstinaron. Dios les dijo, suban primero, vayan, exploren la tierra. Estos 10 espías de los dos, un informe negativo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos dijeron, bueno, está totalmente mal. Entonces todos se pusieron a quejar, mejor estuviéramos en Egipto, allá éramos pues casi que los señores, por así decirlo ellos, cuando eran esclavos. Mejor estábamos en Egipto. Por la murmuración de ustedes, les voy a dar la tierra, los voy a destruir. Ellos tan tercamente se levantaron en la mañana y dijeron, no, vámonos ahora sí, ahora vayan. Se les dijo, no vayan. Y sin embargo, ellos se obstinaron y siguieron. Y lamentablemente, pues, sucedió lo que vemos. Vamos a la próxima, por favor. El obstinado, ¿quién es el obstinado? Es una persona necia, caprichosa, que sigue haciendo o sosteniendo lo que se le puso en la mente, aún su error. Si nosotros vemos el libro de Isaías, capítulo 14, y el libro de Ezequiel, capítulo 28, vemos que hubo un lucero que fue obstinado y ¿verdad? Que era el lucero, que estaba allí en el cielo, que era el ministro de adoración del cielo, cayó. ¿Por qué? Por rebelde. Todos vamos a ser tentados en algún momento de nuestra vida a ser rebeldes, pero depende mucho si cuidamos nuestro corazón. Todos somos tentados a hacer algo contrario a la voluntad de Dios cuando Dios nos pide que el principio de la rebeldía, el principio de la obstinación es yo haré lo que quiero, no se meta en mi vida, yo sé lo que hago. Eso es totalmente erróneo y termina en destrucción, como lo vimos en estos capítulos. La próxima, por favor. Manifestamos obstinación cuando, mire cuándo manifestamos obstinación. Cuando nos damos por vencidos con las personas antes de que Dios quiera que lo hagamos. A veces decimos, no, estas personas no quieren, no sirven, y aún pues menospreciamos a las personas que Dios le añadió valor. Muchas veces nos obstinamos y decimos no y desechamos lo que Dios quiere levantar. O cuando insistimos en mantener relaciones con personas que Dios nos dijo que ya renunciemos, ya sea una relación, ¿verdad? De nuevo, ya sea una relación laboral, sea una relación alejación. Ahora, puede decir, no, pero si yo no he escuchado la voz de Dios. Cuando usted y yo escuchamos a nuestros padres, a nuestros líderes, porque eso es como hola, porque Dios te está hablando. Entonces, necesitamos entender que cuando alguien nos está hablando y nos está diciendo, no,
tome en cuenta y usted póngalo en stop, porque posiblemente el Señor te está librando de una caída bárbara. Muchas personas desean mantener relaciones que Dios no las ha aprobado o que Dios ya dijo, no, no me interesa, yo no quiero, no es con esa persona con la cual yo te voy a bendecir, no es con aquella, pero allí estamos empecinados y no, y yo hago lo que quiero y allí lamentablemente nos va a ir muy, pero muy, muy mal. Dios está pidiéndonos renuncia, entrega, suelta. Y muchas de las ocasiones no queremos. ¿Sabe qué? Si usted no quiere a la buena, si Dios tiene un propósito contigo, lamentablemente lo hará a la mala. Pero que Dios cumple su propósito, lo cumplirá. Así de simple. Y hermano, no se lo digo porque me lo contaron, lo digo porque lo viví. Y bien feo, hermano. Yo de manera personal, perdón, yo feo, pero hace muchos años atrás, Dios me había dicho, no, yo te voy a dar una familia, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar, y yo no, yo quería, yo quería hacer mi familia, yo misma quería hacer mi reino. Y cuando Dios comenzó a quebrarme y a tratarme, me hizo pedazos. Pero de eso aprendí a obedecer. Muchas de las ocasiones Dios tiene que hacernos pedazos para aprender a obedecer, hermano. Lamentablemente hay gente que ni eso la quiebra. Queremos ir a algún lugar donde Dios no nos ha llamado o donde Dios no nos lleva. Si usted se quiere ir del país, si usted se quiere ir a un trabajo y Dios no te llamó, no vayas, porque ahí no está tu bendición. Si tú quieres ir a un trabajo, si quieres ir a un lugar, no es que yo quiero ir a hacer esta misión aquí. Y si Dios no te llamó allí, no vayas, hermano, porque Dios no te llamó, Dios no te va a respaldar, porque si Dios llama, Dios respalda. Muchas veces manifestamos obstinación a hacer cosas que no queremos hacer. Dios ya te dijo, haz esto. No, yo no quiero. Decía mi esposo, contaba el testimonio, ¿verdad?, de un varón de Dios, que Dios le había dicho, necesito que me sirvas completamente. Y él vendía pues instrumentos musicales y él no quería. ¿Y sabe qué sucedió? Un día él estaba vendiendo como todos los días, ¿verdad? Y le decía, bueno, señor, te vas a esperar un ratito mientras yo algún momento me decido para servirte. Y pues ese día le acusaron de que él había robado. En esa cárcel él tuvo que arrepentirse y decir, Señor, perdóname. Cuando él se arrepintió, automáticamente vino el dueño de la empresa y le dijo, eres libre, pero no te vas con ninguna liquidación. Perdió todo. ¿Por qué? Porque se obstinó en algo que Dios le había dicho no. Tratar con personas con las que no queremos tratar. Si Dios ya nos dijo, trata con esta persona, pídele perdón. Muchas veces decimos no, 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 no. Y Dios nos manda, y Dios nos manda, y Dios nos recuerda, y Dios nos habla, y decimos no. Dios va a tratar, hermano. Y vuelvo y repito, el que cae en las manos de Dios, hermano, lamentablemente esa persona va a ser quebrada porque Dios siempre va a ganar. Vamos a la próxima, por favor. Consecuencias de la obstinación. Primero, impide nuestra relación con Dios. O sea, cuando yo desobedezco, hermano, se corta mi relación con Dios y voy cargándome de pecado, de situaciones. Segundo, estropea mis relaciones con mi prójimo, porque como no estoy en la voluntad de Dios, entonces lamentablemente no voy a tener relaciones buenas de manera horizontal si no la tengo vertical. Experimentamos castigo, dolor, angustia y frustración. Dios les dijo al pueblo de Israel, no suban. ¿Y qué hicieron ellos? Subieron. ¿Qué pasó? Lamentablemente, los mataron a muchos de ellos. Y eso es lo que Dios nos quiere evitar, hermano. Créanme lo que Dios quiere evitarnos, quebranto y sufrimiento. Terminaremos mal, perdiendo lo mejor de Dios. ¿Cuántos jóvenes perdieron la mujer que Dios tenía para ellos porque no decidieron obedecer y se casaron con la que ellos quisieron? Y jovencitas de igual manera. Y nunca conocieron lo que Dios tenía para ellos. Es que esperar en Dios, hermano, cuesta, pero después de eso Dios te da lo mejor.
El obstinarnos en algo que Dios ya dijo que no, revela que Él no es nuestro Señor. Cuando estamos allí y yo digo no, 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 eso revela que Dios, que Él no es mi Señor. Aunque yo le diga Cristo es mi Señor con mis labios, en mi corazón, cuando yo no decido obedecer, cuando yo no decido escuchar, está revelando que Él no está enseñoreándose de mí porque yo no le estoy rindiendo. No todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7:21, entrará en el reino de Dios, sino al que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ay, hermano, eso de muchos años escuché ese versículo y me estremeció en espíritu. Porque yo digo, Dios mío, si un día iré a tu lugar, tú me digas, no, nunca fui tu Señor, Lucy. Tú me cantabas, pero no fui tu Señor. Tú quisiste hacer tu voluntad, casarte con quien te dio la gana, trabajar donde te dio la gana. Yo nunca fui tu Señor. ¿Qué le podré decir yo a Dios? Dios mío, lindo. Es tremendo, hermano. Que Él sea simplemente mi Dios, mi Salvador. Que yo diga que sea mi Dios, mi Salvador, pero que nunca Él sea mi Señor. Muchos cristianos viven así. Simplemente dicen que Él es Dios, Salvador, pero no es su Señor. ¿Cómo lidiamos con la obstinación? La solución es rendirnos. Debemos estar preparados para hacer lo que Dios dice, no lo que queremos y sentimos. Yo siento, quítese ese siento. Alíñese a lo que dice la palabra. Señor, esto es lo que siento, pero yo te lo entrego, yo lo rindo, yo te pido, por favor, toma gobierno. Ayúdame a obedecer, dame la gracia para obedecer tu palabra, para obedecer lo que me están diciendo mis autoridades, para no rebelarme. Por naturaleza tendemos a ser obstinados y se necesita mucho tiempo y mucho quebrantamiento para actuar como Jesús. Voy a repetirlo. Nuestra naturaleza es rebelde, hermano. El Señor vino y nos hizo un cambio en la naturaleza, pero esos viejos hábitos quedaron en nuestra carne. Y muchas de las ocasiones va a necesitar quebranto del yo, quebranto, 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 para que podamos actuar como Jesús, para que el fruto del Espíritu se manifieste, que es el carácter de Cristo. Debemos rendir nuestra voluntad para que nos muestre la suya. Si usted y yo queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, primero debemos estar decididos a rendirle la nuestra. Voy a repetírselo. Si usted y yo queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, primero debemos estar decididos a rendirle la nuestra. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en ese Getsemaní. Padre, como deseo que me libres de este sufrimiento, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué voluntad tan rendida del Señor Jesucristo. Todos vamos a ser probados en la obstinación, hermano. Pero la pregunta es cómo reaccionamos. Vamos a la próxima, por favor, ya para concluir. Como conclusión, la prueba del desánimo nos prueba cuán persistentes somos en Dios, cuánto persistimos en buscar a Dios a pesar de que las situaciones no estén a nuestro favor. Por ende, la prueba del desánimo probará en nuestra vida cuánta persistencia, cuán persistente, cuánto persisto, cuánto sigo, a pesar de que muchas veces no tengo la fuerza, pero perseveramos en Dios, Dios nos dará la capacidad para vencer. La prueba de la frustración revelará mi confianza en Dios. A pesar de que me siento frustrado, de que he orado y parece que las cosas tardan, revela solo esto, cuánto estoy confiando en Dios. Y la prueba de la obstinación revelará cuán rendida está mi voluntad, cuánto decido rendir, cuánto estoy dispuesto a entregar para que Él se enseñoree sobre mi vida, cuánto estoy dispuesto a que Él sea mi Señor.
Así que cada prueba sacará a la luz cómo está nuestro interior. La salida de toda prueba será rendir nuestra voluntad al Señor. Mire, no pelee con Dios, porque siempre Dios ganará. Mientras más rindamos cada situación, le damos la oportunidad al Señor para que obre a nuestro favor. Les repito, mientras más rindamos cada situación, le damos la oportunidad al Señor para que obre en nuestro favor. Así que lo que tenemos que decir es, Señor, mira, yo no peleo más contigo, yo me rindo. La pregunta es, cuando Dios me pruebe, ¿saldré aprobado del desánimo? ¿Saldré aprobado de la frustración? ¿Saldré aprobado de la obstinación? Solo usted lo sabe. Cuanto más permitamos que Dios gobierne nuestras vidas, el Espíritu Santo tendrá toda la libertad para poder fortalecer y seguir adelante. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Señor, hemos recordado que, Señor amado, tú siempre estás allí para ayudarnos. Yo te pido en esta noche que si algún hermano estuviera pasando desánimo, Señor, tu fuerza sea sobre él. Si alguno está frustrado, Señor, porque de repente no ve contestación, Señor amado, te pedimos en esta hora que su confianza pueda ser fortalecida. Si alguno, Señor, está queriendo hacer su voluntad y está luchando contigo, Señor, revélate a la vida de ellos como Señor, para poder rendir su vida y su voluntad y poder decir como Cristo dijo, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. No es fácil. No es fácil morir a los planes que uno tiene. No es fácil morir a lo que uno ha pensado, ideado. Pero, Señor, cuando entregamos verdaderamente todo aquello en tus manos, podemos descansar que tú tienes nuestro futuro en tus manos. Renunciamos, vamos ahí donde usted está. Si ha estado luchando con Dios por una relación, por algo que Dios te dijo que ya no lo sigas, lo sigues haciendo y sigues teniendo. Dile en esta hora, Señor, dame de tu gracia para obedecer. Yo rindo mi voluntad y renuncio a toda rebeldía y obstinación. Renuncio a aquello, Señor, para que tú lo gobiernes. En el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que tu fortaleza sea sobre cada hermano y que, Padre, en esta noche tu Espíritu Santo pueda, Padre, tener y tomar esa palabra y llevarlo a lo profundo de su espíritu, Señor, de tal manera que ellos puedan obrar no conforme sus sentimientos, sino conforme lo que dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones. No se vayan.